Entre los acordes de un órgano nupcial y las miradas ansiosas de toda una provincia, una joven caminaba hacia el altar convencida de que el amor la salvaría. Pero cuando el hombre que juró estar a su lado la abandona delante de todos, su universo se derrumba bajo el peso de la vergüenza colectiva. En un único momento, Isabella Montfort pasa de ser la novia más envidiada de Madrid a convertirse en la mujer más comentada. Sin embargo, lo que nadie imagina es que esa caída será el inicio de su transformación y que del desprecio nacerá un amor más fuerte que las convenciones y más verdadero que cualquier título. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Crees que el amor puede brotar incluso entre los escombros del orgullo? Madrid, primavera de 1889. El sol de la tarde bañaba de dorado las torres de la catedral más imponente de la ciudad. En el interior, los vitrales coloreaban de azul profundo y rojo intenso los rostros atentos de la aristocracia reunida. Cada banco estaba ocupado por damas adornadas con joyas y caballeros de traje oscuro que susurraban entre abanicos perfumados y miradas indiscretas. En el centro de ese escenario de ostentación y apariencias, Isabella Montfort avanzaba lentamente por el pasillo central. Su vestido de satén color marfil brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas altas, con encajes finísimos de chantilly y una cola extensa que parecía deslizarse sobre el mármol pulido. Caminaba con postura elegante, aunque el corazón le temblaba en el pecho. Cada latido parecía un golpe contra el silencio solemne del templo sagrado. Su familia observaba desde la primera fila. Su madre, doña Beatriz, una señora de porte altivo pero mirada preocupada, apretaba el pañuelo bordado entre las manos enguantadas. A su lado, su hermana menor, Catalina de 17 años, observaba con una mezcla de envidia mal disimulada y expectativa ansiosa, sus ojos brillando con la fantasía de que algún día sería ella caminando por aquel pasillo. Su padre, don Rodrigo Montfort, inflexible como una estatua de mármol, mantenía la compostura de un hombre que depositaba su última esperanza en aquella unión. Para los Montfort, aquel matrimonio representaba mucho más que amor o felicidad. Era la salvación financiera de una familia cuyos negocios de vinos habían fracasado espectacularmente en los últimos 3 años debido a plagas en las viñas, dejándolos al borde de la ruina completa y del escándalo social. El novio, Eduardo Valiente, esperaba a los pies del altar, alto, impecable, con los cabellos castaños perfectamente arreglados con brillantina francesa y un leve gesto de frialdad en los labios finos. Su chaleco blanco de seda pura y sus botones de plata maciza con el escudo de la familia Valiente grabado reflejaban la seguridad de quien pertenece a un mundo que dicta las normas y desprecia a aquellos que de él caen. Pero había algo profundamente diferente en él aquella tarde sofocante. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos como piedra de hielo, se movían nerviosos entre la puerta lateral de la sacristía y el pasillo por donde Isabella avanzaba lentamente. Sus manos, que deberían estar relajadas a lo largo del cuerpo, temblaban levemente mientras ajustaba los puños de la camisa repetidas veces en un gesto compulsivo. Su rostro, habitualmente pálido por naturaleza, estaba aún más blanco, casi cadavérico, con una palidez enfermiza. Gotas visibles de sudor comenzaban a formarse en su frente ancha, a pesar de la brisa fresca primaveral que entraba por los vitrales abiertos de los laterales. Isabella no notó esas señales reveladoras. Estaba demasiado concentrada en controlar su propia respiración acelerada, en mantener la sonrisa delicada y serena que había ensayado delante del espejo de su cuarto durante semanas enteras. No notó que, del lado izquierdo de la iglesia, sentada estratégicamente en el último banco próximo a la salida, una joven de cabellos rojizos llameantes y vestido verde esmeralda, que contrastaba con el ambiente solemne, la observaba con una expresión que mezclaba triunfo malicioso y desprecio profundo. Aquella mujer era Verónica Sandoval, hija de un comerciante enriquecido, y había secretos oscuros entre ella y Eduardo, que todo Madrid susurraba en los salones de té y en los bastidores de los teatros, pero que Isabella, ingenua y románticamente enamorada, desconocía completamente. El sacerdote, padre Alonso, un hombre robusto de voz grave y profunda, levantó solemnemente la Biblia encuadernada en cuero y el murmullo generalizado cesó por completo. El silencio que se instaló fue tan denso y pesado que el crujir suave de las velas en los candelabros de plata parecía resonar como truenos distantes.
Estamos aquí reunidos ante Dios Todopoderoso y ante esta sagrada congregación para unir en santo matrimonio a Eduardo Valiente e Isabela Montfort, comenzó el padre con solemnidad ensayada, su voz resonando por las paredes antiguas de piedra. Isabela sintió las piernas tambalearse peligrosamente bajo el peso del vestido. Estaba tan cerca de finalmente pertenecer a aquel mundo de privilegios dorados, de tener el apellido que abriría todas las puertas que la quiebra vergonzosa de su padre había cerrado violentamente en los últimos años. Eduardo mantenía la mirada fija obstinadamente en el suelo de mármol pulido, como si los diseños geométricos fueran la cosa más fascinante que jamás hubiera visto. El sacerdote prosiguió con las palabras rituales antiguas, y entonces, finalmente, llegó el momento crucial y decisivo. Eduardo Valiente, ¿acepta usted a esta mujer, Isabela Montfort, como su legítima esposa, prometiendo amarla, honrarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de su vida hasta que la muerte los separe? El reloj de torre de la catedral marcó exactamente las 3 de la tarde con sus campanadas metálicas. El sonido resonó por la construcción como un tambor fúnebre anunciando una ejecución. Eduardo levantó lentamente la cabeza, como si pesara toneladas. Sus ojos encontraron brevemente los de Isabela, y en ellos ella vio algo que la heló completamente hasta la médula. Pánico absoluto mezclado con remordimiento profundo, y peor aún, alivio anticipado por la huida que estaba a punto de ejecutar. Abrió la boca, la cerró nuevamente con fuerza. Sus manos temblaban visiblemente ahora, tanto que los presentes en las primeras filas pudieron notarlo perfectamente. De repente, como si fuera jalado por una fuerza invisible, giró el rostro bruscamente en dirección al último banco, donde la mujer de vestido verde esmeralda sonreía maliciosamente, triunfante, como una depredadora que acabara de capturar su presa. Algo silencioso pero tremendamente poderoso pasó entre ellos en aquella mirada, una comunicación muda de complicidad y promesas secretas. Eduardo respiró hondo, como un hombre a punto de sumergirse en aguas heladas, del cual sabe que no retornará, y entonces pronunció las palabras que destruirían a Isabela completamente, sin piedad ni hesitación. No, su voz salió alta, firme, resonando por las paredes. No puedo seguir adelante con esto. Pido perdón a todos, pero no puedo casarme con esta mujer. La frase cayó sobre la congregación aristocrática como una bomba incendiaria. El primer sonido fue un grito ahogado y agudo de doña Beatriz, la madre de Isabela, que llevó las manos enguantadas al pecho como si hubiera sido físicamente apuñalada en el corazón. A continuación, una ola violenta de susurros escandalizados barrió la iglesia como un vendaval destructor, creciendo en volumen e intensidad con cada segundo. Dios mío del cielo, la rechazó. ¡Qué vergüenza abominable! La pobre muchacha, ¡qué humillación! Siempre supe que los Montfort no eran dignos de nuestra sociedad. Es Verónica, está allí en el fondo. Siempre lo supe. ¡Qué escándalo sin precedentes! Las voces se superponían unas a otras creando un caos sonoro de juicios y especulaciones maliciosas. Isabela permaneció completamente paralizada en el lugar, como si sus botas de satén blanco hubieran sido clavadas en el mármol. Su ramo delicado de rosas blancas importadas y jazmines perfumados resbaló de sus manos enguantadas y cayó al suelo con un sonido apagado que pareció resonar como una sentencia. Ella miró desesperadamente a Eduardo, buscando frenéticamente sus ojos, intentando encontrar alguna explicación lógica, alguna señal de que aquello era un error terrible, una pesadilla de la cual despertaría, pero él no la miró nuevamente. Simplemente se giró con movimientos rígidos y mecánicos, como una marioneta controlada por cuerdas invisibles, y caminó rápidamente en dirección a la puerta lateral que daba acceso a la sacristía, su paso apresurado resonando por el silencio choqueado que siguió. Su figura elegante desapareció detrás de las pesadas cortinas de terciopelo rojo, antes de que cualquier persona pudiera siquiera procesar lo que acababa de suceder. Eduardo, vuelve aquí inmediatamente, cobarde. La voz furiosa de don Rodrigo tronó por la iglesia entera, reverberando en las columnas antiguas, pero fue completamente inútil. El novio había desaparecido como humo. Isabela sintió el mundo entero girar violentamente a su alrededor. Las columnas majestuosas de la catedral parecían inclinarse peligrosamente.
Los vitrales coloreados se desenfocaron en manchas abstractas de colores que danzaban delante de sus ojos empapados. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente, de pies a cabeza. Las personas comenzaron a levantarse de los bancos en tumulto. Algunas damas fingían compasión piadosa mientras apenas conseguían esconder sonrisas satisfechas y maliciosas detrás de sus abanicos ornamentados. Los caballeros comentaban entre sí con expresiones de desaprobación moral fingida. La familia Montfort siempre fue problemática desde que el negocio quebró, decía un varón anciano con desdén. Pobre muchacha. Pero francamente, ¿qué haría Eduardo con una quebrada sin dote? Comentaba otro con crueldad casual. Del último banco, Verónica Sandoval se levantó elegantemente, ajustó los guantes de encaje francés con movimientos calculadamente lentos y salió de la iglesia con la cabeza altivamente erguida, sin prisa alguna, saboreando cada segundo delicioso de su triunfo silencioso sobre la rival humillada. Catalina corrió hasta Isabela por el pasillo lateral, su vestido de dama de honor susurrando ruidosamente. «Isa, necesitamos salir de aquí inmediatamente», susurró desesperada, intentando sujetar el brazo tembloroso de la hermana mayor con sus manos pequeñas y temblorosas. Pero Isabela la apartó bruscamente con un movimiento violento que sorprendió a la joven. No quería compasión barata. No quería que la tocaran. Se sentía absolutamente sucia, marcada como ganado, como si la humillación fuera una mancha visible y permanente en su piel que todos podían ver claramente y señalar con dedos acusadores. Doña Beatriz se desmayó completamente en los brazos de una prima distante y tuvo que ser cargada hacia afuera por dos caballeros que se ofrecieron, su cuerpo inerte balanceándose mientras la transportaban. El padre Alonso intentó desesperadamente calmar a la multitud escandalizada. «Por favor, mis hermanos en Cristo, mantengan la compostura. Esto sigue siendo una casa sagrada de Dios». Pero sus palabras suplicantes se perdieron completamente en el caos absoluto de voces indignadas, curiosas y cruelmente satisfechas. Isabela, moviéndose como un autómata desprovisto de voluntad propia, dio un primer paso tambaleante en dirección al pasillo, después otro y otro. Sus zapatos de satén blanco hacían un sonido hueco y fúnebre sobre el mármol frío. Cada paso era una agonía física y emocional indescriptible. Sentía el peso aplastante de cientos de miradas sobre sí, juzgándola despiadadamente, disecándola como un espécimen de laboratorio, transformándola en anécdota sabrosa para las cenas elegantes de la semana siguiente. Al llegar a la altura del último banco, sus ojos encontraron accidentalmente el asiento vacío donde Verónica había estado sentada minutos antes. Había allí, abandonado propositalmente en exhibición, un pañuelo de seda verde esmeralda, perfumado con la misma fragancia francesa cara e inconfundible que Eduardo usaba habitualmente. En aquel instante terrible y revelador, Isabela comprendió absolutamente todo con una claridad dolorosa. No había sido un impulso súbito de Eduardo. No había sido miedo repentino del compromiso. Eduardo tenía otra mujer, amaba a otra, siempre había amado a otra. Y todos sabían de ese secreto sucio, todos en la maldita ciudad, excepto ella. La novia tonta e ingenua, finalmente llegó a las enormes puertas principales de madera tallada. El sol cruel de la tarde la cegó momentáneamente cuando se abrieron. Descendió los escalones de piedra lentamente, agarrándose con fuerza al pasamanos de hierro forjado para no caer de bruces. Al llegar al último escalón, con manos temblorosas se quitó el anillo de compromiso que Eduardo le había dado 3 meses antes, durante una cena romántica a la luz de velas, una joya antigua de la familia Valiente, con un rubí sangre en el centro rodeado de pequeños diamantes. Lo miró fijamente por un largo momento que pareció durar una eternidad. Aquel anillo representaba todas sus esperanzas ingenuas, todos sus sueños tontos de salvación familiar, de pertenencia social, de amor verdadero. Con un movimiento deliberado y firme, lo arrojó violentamente en los escalones de piedra. La joya cara rodó, tintineó contra la piedra con un sonido metálico, y desapareció en una grieta oscura entre las placas irregulares del pavimento, perdida para siempre como sus sueños. Isabela no miró hacia atrás ni una sola vez. Caminó determinadamente hasta el carruaje de la familia que esperaba con las cortinas cerradas. Subió sola sin ayuda y golpeó la puerta con fuerza. «¡A casa!», ordenó al cochero con una voz ronca que no reconoció como propia, una voz muerta y sin emoción. Durante todo el trayecto interminable de vuelta a la mansión Montfort en las afueras de la ciudad,
Permaneció completamente inmóvil, mirando fijamente por la ventana pequeña sin ver absolutamente nada de las calles conocidas. Su mente estaba completamente vacía de pensamientos coherentes. No había lágrimas, no había rabia, no había nada. Solo un vacío aterrador y absoluto que ocupaba todo el espacio donde antes había esperanza y sueños juveniles. Cuando el carruaje finalmente se detuvo con un traqueteo frente al portón de hierro oxidado de la residencia, Isabela descendió mecánicamente y entró en la casa silenciosa. Su padre estaba encerrado en el despacho con la puerta cerrada con llave. Podía oírse claramente el sonido violento de vidrio rompiéndose contra las paredes y su voz tronante maldiciendo furiosamente el nombre valiente, con palabras que ella nunca lo había escuchado pronunciar. Su madre estaba acostada en el cuarto principal, siendo atendida por el médico viejo de la familia que le aplicaba sales de olor. Su hermana la miraba desde lo alto de la escalera principal con una expresión que mezclaba pena genuina, vergüenza profunda y un miedo visible de que aquel destino pudiera también ser el suyo, sin saber qué decir o hacer para consolar a la hermana destrozada. Isabela subió las escaleras lentamente, agarrándose al pasamano, entró en su cuarto de niña decorado con papeles de pared floridos, cerró la puerta con llave y finalmente, completamente sola, se permitió desmoronarse por completo. Cayó de rodillas en la alfombra persa, aún vestida con el pesado traje de novia que ahora parecía pesar toneladas. Se abrazó fuertemente y comenzó a sollozar con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Pero no eran lágrimas delicadas de tristeza romántica de folletín. Eran lágrimas violentas de humillación profunda e insoportable, de vergüenza devastadora que quemaba como ácido, de furia impotente contra su propia ingenuidad. Lloró hasta no tener más lágrimas para derramar, hasta que su garganta doliera físicamente, hasta que sus ojos se hincharan. Después se quedó allí, postrada en el suelo frío, mirando hacia la nada absoluta mientras la tarde dorada se transformaba lentamente en noche cerrada, y las sombras largas invadían el cuarto como fantasmas acusadores. Había preguntas martillando incesantemente en su mente atormentada. ¿Por qué? ¿Por qué Eduardo no tuvo el coraje, la decencia básica de cancelar el matrimonio antes, en privado, ahorrándole esa humillación pública? ¿Por qué esperó hasta el último momento posible, hasta el altar sagrado, hasta que todos estuvieran reunidos allí específicamente para presenciar su destrucción social? ¿Acaso ella realmente no valía ni siquiera la cortesía de una explicación privada? Isabela nunca sabría toda la verdad sórdida. Nunca sabría que Eduardo, cobarde moral hasta el núcleo, había intentado débilmente cancelar el noviazgo en las últimas semanas, pero había sido presionado violentamente por su propia familia endeudada a seguir adelante por cuestiones financieras urgentes que involucraban deudas de juego del padre de él, y que apenas aquella mañana fatídica, Verónica había aparecido dramáticamente en su casa y le había dado un ultimátum cruel y definitivo, con lágrimas en los ojos. O me eliges ahora, delante de todos demostrando tu amor, o me perderás para siempre, y destruiré tu reputación contándole a todos sobre nuestro hijo. Eduardo, débil y profundamente egoísta, había elegido la forma más cruel posible de escapar de la trampa en que se había metido. Abandonar a Isabela públicamente en el altar no fue un acto de coraje u honestidad. Fue un acto de cobardía suprema y calculada, una forma perversa de transferir la culpa de la situación, de hacerse la víctima de las circunstancias ante la sociedad. E Isabela, inocente y románticamente enamorada, pagó el precio altísimo de su debilidad moral y egoísmo enfermizo. El carruaje partió discretamente de Madrid 5 días después del desastre, mucho antes de que el sol naciera completamente. Las ruedas pesadas crujían sobre el pavimento irregular mientras el cielo aún se teñía de azul oscuro profundo. Dentro de él, Isabela permanecía completamente inmóvil, como una estatua de mármol frío. Vestía un traje austero de viaje en tono gris oscuro casi negro, con el cabello recogido severamente en un moño bajo y el rostro pálido oculto detrás de un velo espeso de luto. No llevó joyas valiosas, no llevó vestidos de baile bordados, no llevó nada que recordara su vida anterior de privilegios. Apenas una maleta pequeña de cuero gastado con algunas mudas de ropa simple y un retrato miniatura de Catalina sonriendo, tomado 2 años antes cuando aún eran felices e ingenuas, única concesión sentimental que se permitió cargar. La decisión de enviarla a Toledo, a la casa austera de tía Carmela,
No fue de ella, fue de su padre, que en la mañana siguiente al desastre público apareció en su cuarto con el rostro visiblemente envejecido, 10 años en una noche, y dijo apenas, con voz quebrada: «Necesitas salir de Madrid inmediatamente. Los periódicos están publicando caricaturas crueles de ti en las ediciones matinales. No podemos protegerte aquí de la crueldad social. Tu tía cuidará de ti hasta que todo sea olvidado». Isabela no protestó ni argumentó. No tenía fuerzas para luchar contra nada ni nadie. Su madre no vino a despedirse. Aún estaba en cama, sedada por el médico con láudano, completamente incapaz de lidiar con la vergüenza social aplastante que caía sobre la familia. Catalina saludó tristemente desde la ventana alta cuando el carruaje finalmente partió en las sombras del amanecer, sus lágrimas descendiendo silenciosamente por el rostro joven, pero Isabela no devolvió el gesto. No podía mirar atrás. El viaje hasta Toledo duró un día entero de traqueteos e incomodidad. Con cada kilómetro que se alejaba de Madrid, Isabela sentía como si estuviera siendo exiliada, no apenas de una ciudad, sino de su propia vida, de su identidad, de todo lo que conocía y era. Los paisajes áridos de Castilla pasaban por la ventana empolvada como borrones sin significado o belleza. Llegó finalmente a Toledo al atardecer, cuando las sombras ya eran largas. La ciudad antigua, con sus calles estrechísimas y medievales, parecía un lugar absolutamente perfecto para desaparecer completamente de la memoria del mundo. La casa de tía Carmela quedaba en el barrio judío histórico, una construcción sombría de piedra de 3 pisos con ventanas minúsculas y rejas pesadas de hierro en todas ellas. Tía Carmela era la hermana mayor de doña Beatriz y su opuesto absoluto en personalidad. Nunca se había casado por elección propia. Administraba sola y con mano de hierro las propiedades modestas que heredara del padre, y era conocida en todo Toledo por su lengua afilada como navaja y total desprecio por las frivolidades sociales aristocráticas. Abrió la puerta pesada ella misma, sin criados ni formalidades. Miró a Isabela de arriba abajo con sus ojos grises y penetrantes como cuchillos, y dijo sin rodeos ni gentileza: «Así que eres tú la muchacha tonta que fue plantada en el altar como un árbol que nadie quiso. Entra ya, pero deja la autocompasión melodramática del lado de afuera. Aquí no tengo tiempo ni paciencia para lloros y lamentaciones». Isabela entró en silencio pesado. La casa era oscura, fría y húmeda, con muebles antiguos y pesados cubiertos por sábanas blancas empolvadas y el olor persistente de lavanda seca mezclado con moho de las paredes antiguas. Tía Carmela le mostró un cuarto en el segundo piso, pequeño y espartano al extremo, con una cama estrecha de hierro, una mesita tosca de noche y una ventana minúscula que daba a un patio interno sombrío donde nunca pegaba el sol. El desayuno se sirve a las 7 en punto. La cena a las 8 en punto. Si quieres almorzar, tú misma preparas en la cocina. Hay comida básica en la despensa. No esperes ser servida aquí como una princesa mimada. Ya no lo eres. Con esas palabras cortantes y sin ninguna compasión, salió y cerró la puerta con fuerza. Isabela dejó la maleta en el suelo de tablas antiguas y se sentó en la cama dura. Los resortes oxidados crujieron alto bajo su peso leve. Miró alrededor del cuarto completamente desprovisto de cualquier confort, belleza o calor humano y, por primera vez en días de entumecimiento, sintió algo además de vacío. Sintió rabia, rabia profunda y ferviente de Eduardo y su cobardía, rabia de su familia por enviarla lejos como si ella fuera la culpable, rabia de Verónica y su victoria cruel, pero principalmente rabia devastadora de sí misma por haber sido tan ingenua, tan ciega, tan estúpidamente enamorada a punto de no ver las señales obvias que todos veían. Las primeras semanas en Toledo fueron un infierno silencioso e interminable. Isabela raramente salía del cuarto minúsculo. Pasaba los días enteros acostada en la cama estrecha mirando al techo agrietado, contando las fisuras en la pintura descascarada. Tía Carmela subía una vez por día, siempre en el mismo horario. Dejaba una bandeja con comida fría en la puerta cerrada y golpeaba 3 veces secamente. «Come o no comas. Muérete de hambre si quieres. Es tu elección», decía siempre con voz dura antes de bajar nuevamente las escaleras rechinantes. Isabela comía muy poco, apenas lo suficiente para no desmayarse. Dormía en intervalos irregulares y agitados, siempre atormentada por pesadillas vívidas y terribles en las cuales revivía el momento en el altar infinitas veces, cada versión progresivamente más humillante que la anterior. En algunos sueños,
Eduardo se reía de ella alto en su cara. En otros, toda la congregación aplaudía y celebraba su abandono como si fuera un espectáculo teatral. En otros aún, quedaba paralizada en el altar para siempre, incapaz de moverse mientras todos la observaban y juzgaban eternamente. En una mañana particularmente fría de mayo, casi 5 semanas después de su llegada forzada, tía Carmela entró en el cuarto sin golpear ni pedir permiso. Abrió las cortinas pesadas con un movimiento violento y brusco, haciendo que la luz cruel y ofuscante de la mañana invadiera el espacio protegido. «Levántate ahora», ordenó con voz de comando militar. Isabela se giró lentamente en la cama, cubriéndose los ojos sensibles con el brazo. «Déjame en paz, por favor. No voy a dejarte. Absolutamente no. Llevas aquí más de un mes entero revolcándote en autocompasión como un cerdo en el lodo. Basta, se acabó. Tu madre me escribió ayer. Los periódicos de Madrid ya te olvidaron completamente. Encontraron un nuevo escándalo mucho más suculento para masticar y cotillear. Un marqués que huyó con la gobernanta joven dejando esposa y 6 hijos. Ya no eres más noticia. A nadie le importas más. Así que levántate inmediatamente y decide qué diablos vas a hacer con el resto de tu vida, porque no puedes quedarte aquí eternamente como fantasma». Isabela se sentó muy lentamente en la cama. Su cabello estaba completamente desgreñado y sucio, su rostro pálido como cera y demasiado delgado, con ojeras profundas. «¿Qué puedo hacer? Estoy completamente arruinada socialmente. Nadie decente va a querer casarse conmigo ahora. Soy la mujer que no fue suficientemente buena ni para el altar. Soy motivo de burla». Tía Carmela se aproximó y, para sorpresa genuina de Isabela, se sentó a su lado en la cama estrecha. Su voz, habitualmente dura como piedra, se suavizó ligeramente por primera vez. «¿Quieres saber por qué nunca me casé, Isabela? No fue porque nadie me quiso o me pidió. Tuve 3 propuestas formales antes de los 25 años de hombres ricos y respetables. Rechacé todas sin dudar. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta muy temprano de que el matrimonio, para mujeres como nosotras de nuestra clase, no pasa de ser una transacción comercial fría, ganado siendo negociado. No fuiste rechazada porque no eras suficientemente bonita o suficientemente buena como persona. Fuiste rechazada únicamente porque tu padre quebrado no tenía más dinero suficiente para ofrecer como dote. Nada más que eso. Eduardo Valiente no te amaba. Probablemente nunca amó a nadie además de sí mismo y su placer egoísta. Así que deja inmediatamente de llorar y sufrir por un hombre que nunca mereció una sola de tus lágrimas preciosas». Las palabras directas y crudas de tía Carmela fueron como una bofetada violenta en el rostro. Isabela parpadeó varias veces, procesándolas lentamente. «Entonces, ¿qué hago exactamente ahora? Te levantas de esta cama inmunda, te lavas completamente, bajas y tomas desayuno conmigo como ser humano. Y entonces comienzas a reconstruir quién eres, sin depender de un apellido de hombre para definirte como persona». Fue la primera conversación real y honesta que tuvieron, y fue, sin que ninguna lo supiera aún, el inicio lento de la transformación de Isabela. En los días y semanas siguientes, comenzó gradualmente a salir del cuarto. Ayudaba a tía Carmela en las tareas domésticas pesadas, ya que la anciana había despedido a todos los criados años antes por principio. Aprendió a cocinar platos simples pero nutritivos, a lavar sus propias ropas en las tinas de madera, a coser remiendos invisibles. Descubrió que había una extraña satisfacción profunda en el trabajo manual honesto, algo que limpiaba la mente de pensamientos tóxicos y cansaba el cuerpo lo suficiente para dormir sin pesadillas todas las noches. Pero Toledo era demasiado pequeña, y los rumores viajaban rápido como peste. Un día, al ir al mercado municipal con tía Carmela para comprar vegetales, Isabela escuchó claramente a 2 mujeres de mediana edad susurrando alto detrás de ella entre los puestos. «Es ella, la novia abandonada de Madrid. Pobrecita. ¿O será que hizo algo terrible para merecerlo? Dicen que tenía un amante». Isabela se congeló completamente en el lugar, como si hubiera recibido un tiro. Tía Carmela se giró instantáneamente y encaró a las mujeres con una mirada tan feroz y amenazante que ellas retrocedieron físicamente. «¿Tenéis algo importante que decir sobre mi sobrina? Porque si tenéis, entonces decidlo directamente en mi cara ahora. Chismosas de 5ª categoría». Las mujeres bajaron los ojos avergonzadas y se alejaron rápidamente entre la multitud, pero el daño ya estaba hecho y era irreparable. Isabela se dio cuenta con claridad dolorosa de que no importaba absolutamente a dónde fuera en toda España.
La vergüenza y el escándalo la seguirían como una sombra permanente por el resto de la vida. «Quiero volver a Madrid», dijo con voz firme aquella noche durante la cena simple. Tía Carmela dejó caer el tenedor con fuerza en la mesa. ¿Volver? ¿Para qué exactamente? ¿Para enfrentar aún más chismes y humillaciones? ¿Para enfrentar? Sí, con la cabeza en alto. No puedo esconderme como criminal por el resto de mi vida entera. Si voy a cargar esta humillación de cualquier forma, que sea con la cabeza en alto y mirando a los ojos de las personas. Tía Carmela la estudió intensamente por un largo momento en silencio. Entonces, por primera vez desde que Isabela llegara semanas atrás, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina y orgullosa. Ahora sí estás comenzando finalmente a parecerte a una verdadera Montfort. Muy bien. Ve entonces. Pero ve preparada mentalmente. El mundo no será gentil contigo. Nunca lo es con mujeres que osan levantarse después de caer. En el día siguiente al amanecer, Isabela preparó su pequeña maleta de cuero nuevamente. Tía Carmela le dio un sobre con algunas monedas de plata. No es mucho, pero ayudará por algunos días. Y esto, le entregó un broche antiguo de plata trabajada con diseños delicados. Era de tu abuela paterna, mi madre. Úsalo siempre como recuerdo de que vienes de una línea larga de mujeres fuertes que sobrevivieron a cosas peores. Isabela abrazó a tía Carmela por primera vez desde que llegara. La anciana devolvió el abrazo con rigidez inicial, completamente desacostumbrada a demostraciones de afecto, pero sincera. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Vete ya, y no vuelvas aquí nunca más como víctima llorona. Si vuelves algún día, que sea como vencedora. Isabela saludó una última vez desde la ventana del carruaje alquilado y partió rumbo a Madrid, su corazón latiendo fuerte entre miedo y determinación renovada. El tren finalmente llegó a la estación central de Madrid al atardecer dorado. Isabela descendió lentamente de la plataforma con apenas su pequeña bolsa de viaje desgastada y el broche de plata prendido cuidadosamente al cuello del vestido simple. La ciudad parecía simultáneamente diferente y exactamente igual. O tal vez ella quien estuviera irremediablemente diferente por dentro. No fue directamente a la mansión Montfort, como sería lógico. No podía. No todavía. Sabía muy bien que su padre estaría profundamente avergonzado de verla regresar. Su madre ansiosa y nerviosa. Su hermana curiosa y llena de preguntas que no podría responder. Pero había otra razón más profunda y dolorosa. 3 días antes de partir de Toledo, había recibido una carta corta de Catalina. La carta, escrita apresuradamente con letra temblorosa y manchada de lágrimas, informaba que la situación financiera de la familia había empeorado drásticamente. Su padre estaba negociando vender la mansión. Ya habían despedido a todos los criados excepto a la cocinera vieja. Y, lo más doloroso, Catalina escribía con terror mal disimulado que papá estaba negociando su matrimonio con un comerciante viudo de 52 años que podría salvar a la familia de la ruina completa. Isa, tengo miedo. No quiero lo que te pasó, pero tampoco quiero casarme con un hombre que podría ser nuestro padre. No sé qué hacer, decía la carta desesperada. Isabela comprendió inmediatamente. Ya no había más lugar para ella allí. Sería apenas una boca más para alimentar, más un peso, más un recordatorio vivo del fracaso y de la vergüenza familiar. En vez de ir a casa, tomó un simón barato y pidió al cochero con acento rural: «Lléveme al barrio de Lavapiés, por favor». El cochero se giró y la miró de arriba abajo con sorpresa evidente. «¿Está completamente segura, señorita? No es lugar apropiado para damas de su apariencia. Lléveme. Sé lo que estoy haciendo». Lavapiés era uno de los barrios más humildes y peligrosos de Madrid. Las calles eran estrechísimas, sucias y mal iluminadas por faroles de aceite espaciados. El olor fuerte de frituras baratas, tabaco ordinario y alcantarilla abierta se mezclaba desagradablemente en el aire caliente. Niños descalzos y sucios corrían gritando por las callejuelas estrechas. Mujeres de ropas rasgadas lavaban ropa en las fuentes públicas mientras conversaban alto. Hombres sentados en bancos de madera en la calle fumaban y jugaban a las cartas, mirando desconfiados al carruaje que pasaba. Allí, nadie usaba joyas caras. Nadie hablaba francés. A nadie le importaban mínimamente los escándalos de la alta sociedad distante. Era un mundo completamente diferente. Isabela descendió del Simón en una placita irregular donde había una iglesia antigua de piedra oscura, la iglesia de San Lorenzo. La fachada estaba cubierta por hiedra salvaje que subía por las paredes,
y el portón pesado de madera carcomida estaba entreabierto dejando escapar un frescor húmedo. Subió lentamente los escalones gastados, sintiendo un súbito mareo preocupante. No había comido absolutamente nada desde la mañana temprana. Apenas un pedazo seco de pan en el tren. El sol fuerte de la tarde caía pesado y sofocante sobre su nuca desprotegida. Sus manos comenzaron a temblar. De repente, sin aviso, sus piernas simplemente cedieron bajo su peso. Intentó agarrarse desesperadamente al pasamano de hierro oxidado, pero sus manos resbalaron. No fue suficiente. Su visión se oscureció rápidamente en los bordes, como si alguien cerrara cortinas, y sintió su cuerpo entero caer hacia adelante sin control. La última cosa que vio antes de perder completamente la conciencia fueron los escalones de piedra acercándose rápidamente a su rostro y la certeza de que iba a lastimarse seriamente. Pero el dolor fuerte que esperaba nunca llegó. En vez de eso, sintió brazos firmes y fuertes sosteniéndola en el aire antes de que golpeara el suelo. Cuando finalmente logró abrir los ojos con esfuerzo, estaba siendo cargada cuidadosamente por alguien. Parpadeó varias veces intentando enfocar la visión borrosa. Un rostro masculino se inclinaba sobre ella con expresión de preocupación genuina. «Quédese tranquila. Está segura ahora. No se mueva mucho», dijo una voz masculina grave y sorprendentemente educada. Isabela fue llevada al interior de la iglesia. El frescor de la piedra antigua fue un alivio inmenso después del calor sofocante de la calle. Fue depositada delicadamente en un banco de madera tosca cubierto con una manta limpia que olía a alacema. Poco a poco, su visión se aclaró completamente. El hombre que la había socorrido estaba arrodillado a su lado, sosteniendo cuidadosamente un paño húmedo en una palangana de agua limpia. Tenía aproximadamente 32 años. Cabellos oscuros ondulados levemente largos hasta el cuello, ojos castaños profundos y serios, y manos fuertes pero sorprendentemente delicadas y refinadas en el movimiento meticuloso de torcer el paño mojado. Vestía ropas simples pero limpias de trabajador, una camisa de lino blanca de buena calidad arremangada cuidadosamente hasta los codos, revelando antebrazos bronceados, pantalones oscuros remendados pero bien cuidados y botas gastadas pero lustradas. Pero había algo incongruente en él. Sus manos, aunque claramente acostumbradas al trabajo, eran diferentes. Los dedos eran largos y elegantes, las uñas limpias y recortadas con cuidado. Había manchas de algo que parecía tinta seca o barniz, pero no era suciedad común de trabajo brazo. ¿Dónde estoy exactamente?», preguntó Isabela con la voz saliendo ronca y débil. «En la sacristía de la iglesia de San Lorenzo. Soy Diego Herrera. Trabajo aquí restaurando las piezas antiguas de la iglesia y cuidando del pequeño jardín del fondo». La vi comenzar a caer en la entrada y logré llegar a tiempo. Le ofreció el paño húmedo con un gesto gentil. «¿Quiere limpiar el rostro? Tiene un poco de polvo de la calle». Isabela tomó el paño con manos aún temblorosas. El tejido estaba deliciosamente fresco y olía a agua limpia de pozo. Se lo pasó lentamente por el rostro sudado. «Gracias. Muchas gracias de verdad», murmuró avergonzada por necesitar ayuda. Diego se levantó con un movimiento fluido y fue hasta un estante de madera vieja, volviendo segundos después con un pedazo generoso de pan casero y una manzana roja. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que comió algo sustancial? Isabela dudó, intentando recordar. «Esta mañana temprano, creo. Solo un poco de pan». «¿Cree o tiene certeza absoluta?» Había gentileza real en su tono, pero también una firmeza paternal. «Coma esto ahora. No es un banquete, pero ayudará a no desmayarse nuevamente». Ella tomó el pan con dedos temblorosos y mordió despacio. El sabor simple pero delicioso pareció explotar en su boca hambrienta. Comió la mitad vorazmente antes de darse cuenta de que estaba devorando con una falta de modales absolutamente terrible que su madre habría condenado. Avergonzada profundamente, dejó de comer. Diego se sentó calmadamente en un banco opuesto, manteniendo una distancia respetuosa apropiada entre ellos. No necesita tener vergüenza ninguna. El hambre es hambre. Es una necesidad básica. No tiene clase social ni etiqueta. Se quedaron en silencio confortable por algunos minutos. Isabela terminó el pan lentamente y mordió la manzana crujiente. Poco a poco, sintió las fuerzas vitales regresar al cuerpo. Miró alrededor de la sacristía por primera vez con atención. Era un espacio pequeño pero organizado, con estantes llenos de libros viejos,
herramientas extrañas que no reconocía, frascos con líquidos coloridos, pinceles de varios tamaños colgados. En un rincón había algo cubierto por un paño blanco que parecía ser una escultura u objeto grande. ¿Dijo que restaura piezas antiguas?, preguntó curiosa, su voz volviendo a la normalidad. Sí, trabajo restaurando arte sacro, principalmente. Esculturas dañadas, pinturas antiguas que están deteriorándose, retablos con dorado descascarado, muebles litúrgicos. La iglesia no tiene mucho dinero, pero el padre Matías me permite usar este espacio como taller a cambio de restaurar las piezas sin cobrar. Había algo en la forma como hablaba, una educación clara en las palabras escogidas, una dicción perfecta que no combinaba exactamente con un simple restaurador de barrio pobre. ¿Tiene a dónde ir esta noche?, preguntó Diego finalmente después de un silencio, su voz cargada de preocupación genuina pero sin invasividad. La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Isabela como una flecha certera en el pecho. Pensó en su casa, en enfrentar la mirada de decepción y vergüenza de su padre, la fragilidad nerviosa de su madre, la curiosidad mórbida de su hermana que quería detalles del escándalo. Pensó en volver a aquel mundo donde era un símbolo ambulante de fracaso y humillación. Pensó en ser una carga financiera adicional en una familia ya hundiéndose en deudas. No, respondió con honestidad cruda, su voz quebrándose levemente. No tengo a dónde ir realmente. Diego asintió lentamente, como si esperara exactamente esa respuesta y ya hubiera pensado en una solución. Hay un cuartito muy pequeño en el fondo de la iglesia. El padre Matías permite que algunos necesitados se queden temporalmente cuando no tienen dónde dormir. No es lujoso de forma alguna. Apenas tiene muebles, pero es limpio, seco y seguro. Si quiere, puede quedarse allí esta noche por lo menos. Mañana con la cabeza más clara decide qué hacer. Isabela miró largamente a aquel hombre completamente desconocido que la había socorrido en la caída, alimentado, y ahora ofrecía refugio. Había bondad genuina en sus ojos castaños, pero no piedad condescendiente, y era exactamente de eso que ella necesitaba desesperadamente. Alguien que la viera como ser humano con necesidades reales, no como escándalo ambulante u objeto de pena. ¿Por qué me está ayudando así?, preguntó directamente, necesitando entender. Diego se encogió de hombros con simplicidad. Porque usted claramente necesita ayuda, y porque puedo ayudar. ¿Necesito realmente razones más complicadas que esas? Aquella noche, Isabela durmió en el pequeño cuarto en el fondo de la iglesia que Diego le había mostrado. Era verdaderamente minúsculo. Poco más que un depósito convertido, con una cama estrecha de hierro, una silla de madera tosca, una mesita coja y una ventana pequeña que daba al jardín interno descuidado donde crecían hierbas silvestres y algunas flores salvajes resistentes, pero era genuinamente limpio. La ropa de cama olía a jabón y sol, y, más importante que cualquier lujo, era un lugar donde absolutamente nadie la conocía, nadie la juzgaba, nadie susurraba su nombre con desprecio o pena. Por primera vez en meses interminables de sufrimiento, durmió profundamente sin pesadillas horribles atormentándola. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada pero extrañamente confortable. Isabela se despertaba temprano todas las mañanas con el sonido familiar de las campanas de la iglesia, llamando a la primera misa. Diego ya estaba trabajando en su taller improvisado antes incluso del amanecer completo. Ella lo observaba a veces discretamente desde la ventana del cuartito, fascinada por la forma metódica, cuidadosa y casi reverente con que trabajaba. Lo veía limpiar delicadamente una escultura de madera antigua con pinceles minúsculos, aplicar capas finísimas de algún líquido translúcido en pinturas descoloridas, dorar nuevamente detalles de un retablo barroco con hojas de oro delicadas como alas de mariposa. Había algo casi meditativo y espiritual en sus movimientos precisos. Sus manos, notó Isabela repetidamente, eran realmente diferentes de manos de trabajadores comunes que conociera. Eran fuertes, sí, pero los movimientos eran delicados, controlados, casi artísticos. Durante el día, Isabela ayudaba con pequeñas tareas en la iglesia para no sentirse una aprovechada. Barría el suelo de piedra, limpiaba los bancos de madera con cariño, organizaba las velas por tamaño, lavaba los paños del altar. El padre Matías, un hombre anciano de sonrisa gentil y ojos cansados pero bondadosos, aceptaba su ayuda silenciosa sin hacer preguntas invasivas o juicios. Apenas una vez comentó mientras encendía las velas de la tarde: «Dios trabaja de formas absolutamente misteriosas, hija mía.
A veces nos saca de un lugar confortable pero falso para colocarnos exactamente donde realmente necesitamos estar para crecer. Isabela no respondió, pero guardó las palabras en el corazón como un regalo precioso. Por la tarde, cuando el calor de mayo apretaba insoportablemente, Diego acostumbraba a hacer una pausa en el trabajo meticuloso de restauración. Se sentaba a la sombra generosa de un olivo retorcido en el pequeño jardín del fondo, con un libro viejo de tapa gastada. Isabela, cada vez más curiosa sobre aquel hombre enigmático, se aproximó un día reuniendo coraje. ¿Puedo preguntar qué está leyendo?, preguntó tímidamente. Diego levantó la mirada del libro y le mostró la tapa desgastada por el tiempo y uso. Don Quijote de Cervantes. Ya lo he leído 4 veces completo, pero siempre encuentro algo nuevo y profundo en cada lectura. Isabela se sentó en el pasto reseco cerca de él, manteniendo una distancia física apropiada y respetuosa. ¿Un restaurador de arte que lee los clásicos españoles? Él sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero que iluminó su rostro serio. ¿Un restaurador que lee es tan extraño e imposible así? No, perdón. No quise ofender de forma alguna. No me ofendió. Es solo que las personas suelen sorprenderme siempre con esa misma pregunta asombrada, como si trabajar con las manos significara automáticamente que el cerebro no funciona o que no se puede apreciar belleza intelectual. Había una leve amargura antigua en su tono, rápidamente disimulada con otro gesto de mano. Isabela se dio cuenta inmediatamente de que había capas profundas en aquel hombre que ella definitivamente no entendía ni lograba descifrar. En los días siguientes, comenzaron a conversar más durante esas pausas vespertinas. Diego hablaba sobre los libros que amaba, Cervantes, Lope de Vega, hasta autores franceses como Víctor Hugo que leía en el original. Recitaba trechos de memoria con una pasión contenida. Isabela, educada pero nunca verdaderamente incentivada a pensar profundamente, se sentía simultáneamente fascinada e inadecuada. «Hablas como alguien que estudió en universidad», comentó un día sin pensar. Diego se tensó visiblemente por un segundo. «Tuve acceso a una buena biblioteca cuando era más joven. Un benefactor generoso que ya falleció». No elaboró más, e Isabela, sintiendo que había tocado algo doloroso, no insistió. Una tarde sofocante, casi 3 semanas después de su llegada a aquel refugio inesperado, Isabela estaba en el jardín pequeño intentando arrancar las hierbas silvestres que sofocaban las pocas flores cuando Diego apareció con una expresión inusualmente seria y determinada en el rostro. Se quedó parado por un largo momento, claramente reuniendo coraje para hablar algo importante. «Isabela, necesito hablar contigo sobre algo serio», dijo finalmente, su voz grave, cargada de tensión. Ella se levantó inmediatamente, limpiándose la tierra de las manos en el delantal prestado que usaba. Su corazón se aceleró inexplicablemente. ¿Sucedió algo malo? No exactamente malo, pero es algo en lo que vengo pensando mucho y necesito decir antes de que pierda el coraje. Respiró hondo, pasándose la mano nerviosa por los cabellos oscuros. «Ya no puedes quedarte aquí indefinidamente en este cuartito. El padre Matías es generoso, pero este espacio está destinado a necesitados temporales, personas de paso. Y tú no deberías estar escondida como si hubieras cometido algún crimen terrible. No hiciste nada malo». Isabela sintió el pecho apretarse dolorosamente. Sabía que ese momento llegaría. «Lo sé perfectamente. Necesito ir a la casa de mis padres pronto. Pero cada vez que pienso en eso, Su voz falló. «No vayas allá», interrumpió Diego con firmeza sorprendente. Ella lo miró completamente confundida. «¿Cómo así no vaya? ¿A dónde más iría?» Diego caminó algunos pasos, claramente luchando internamente. Entonces se giró para encararla directamente. «Lo que voy a proponer va a parecer una locura completa. Y tienes todo el derecho de rechazar y nunca más hablarme. Pero...» Hizo una pausa larga. «Cásate conmigo, Isabela». El mundo entero pareció detenerse. Isabela se quedó completamente inmóvil, su cerebro rehusándose a procesar las palabras que acababa de oír. ¿Qué? ¿Hablas en serio?» «Completamente en serio. Sé que parece absurdo. Apenas nos conocemos bien. Somos de mundos diferentes. Pero escucha mi propuesta completa, por favor». Se aproximó un paso, pero mantuvo distancia respetuosa. «Necesitas desesperadamente respetabilidad social. Necesitas un nombre que no esté manchado por escándalo. Puedo ofrecer eso. No soy rico ni importante. Soy apenas un restaurador que gana lo suficiente para vivir modestamente.
Pero tengo una casa pequeña propia en las afueras de la ciudad. Tengo trabajo honesto y constante. Y puedo ofrecerte protección. Un hogar verdadero. Un lugar donde no serás juzgada ni señalada en la calle. Isabela sacudió la cabeza, completamente aturdida. Diego, esto es locura. ¿Por qué harías esto? Apenas me conoces. No me debes absolutamente nada. Sé que no debo, pero conozco lo suficiente para saber que no mereces vivir como fugitiva para siempre. Y en cuanto a por qué, dudó visiblemente. Tal vez porque reconozco en ti a alguien que está intentando desesperadamente recomenzar. Tal vez porque yo también tuve que recomenzar una vez desde cero. Tal vez porque su voz se suavizó con una ternura inesperada. Tal vez porque me recuerdas que aún existe bondad y coraje en este mundo cínico. Los motivos no importan tanto como la pregunta fundamental. ¿Aceptas? Isabela se sentó abruptamente en un banco de piedra, las piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerla. Su mente giraba descontroladamente. No puedo aceptar. Sería terriblemente injusto contigo. Estoy completamente destrozada por dentro. Diego, no tengo absolutamente nada para ofrecer a cambio. Ninguna dote, ninguna reputación buena. Solo vergüenza y escándalo. Diego se sentó a su lado en el banco, pero manteniendo cuidadosamente una distancia respetuosa entre sus cuerpos. No estoy pidiendo una esposa enamorada que me adore. No estoy buscando un matrimonio romántico como de los cuentos. Estoy ofreciendo una sociedad honesta entre dos personas, una oportunidad genuina de que reconstruyas tu vida sin el peso aplastante del escándalo. Y tal vez, su voz se suavizó aún más. Tal vez ambos nos beneficiemos simplemente de no estar solos en el mundo, de tener un compañero que nos respeta y entiende. Pero tú no mereces atarte a alguien como yo por pena. Mereces casarte por amor verdadero, con alguien entera. ¿Y quién dijo que no puedo aprender a amar profundamente a alguien con quien comparto mi vida y mis días? El amor arreglado de tu familia claramente no funcionó. Pero eso no significa que amor construido gradualmente, ladrillo por ladrillo, no pueda ser más fuerte y verdadero. Isabela lo miró. Realmente lo miró por primera vez. A aquel hombre que la había alimentado cuando tenía hambre, refugiado cuando no tenía techo, tratado con respeto cuando no le debía nada. Un hombre que leía Cervantes bajo olivos y hablaba de amor como quien habla de restaurar arte antiguo, con paciencia infinita, habilidad y esperanza genuina. Necesito tiempo para pensar sobre esto con claridad, dijo finalmente con voz temblorosa. Claro, piensa el tiempo que necesites, días o semanas, pero sabe que la oferta es completamente sincera y sin condiciones crueles. Si aceptas, no espero absolutamente nada de ti, además de compañía respetuosa y honestidad mutua. Cada uno tendrá su propio cuarto, su propia privacidad total. Hasta que, si algún día en el futuro, ambos decidimos diferente por voluntad propia, en los 4 días siguientes, Isabela apenas logró dormir. Sopesó cuidadosamente todas sus opciones limitadas. Podía volver a casa y vivir como la hija avergonzada y fracasada, probablemente nunca casándose, siempre siendo señalada susurradamente en las calles, siendo una carga financiera para una familia ya arruinada. Podía intentar encontrar trabajo, pero ¿qué trabajo honesto podría conseguir una mujer de su clase y educación sin referencias, sin contactos, sin habilidades prácticas? O podía aceptar la oferta inesperada de Diego, un matrimonio sin amor romántico inicial, pero con respeto mutuo y bondad, un recomienzo verdadero. Una oportunidad real de tener su propia vida, aunque modesta y simple. Una oportunidad de ser tratada como ser humano, no como escándalo. En la mañana del 5.º día, buscó a Diego en su taller. Estaba delicadamente aplicando hojas de oro finísimas en un retablo dañado. Sus manos trabajaban con una precisión que ella ya había comenzado a admirar profundamente. Diego. Él se giró inmediatamente, dejando cuidadosamente las herramientas delicadas a un lado. Sus ojos estaban llenos de una pregunta silenciosa y esperanzada. Acepto tu propuesta, pero con una condición innegociable. ¿Cuál condición? Prométeme honestidad absoluta entre nosotros. Si algún día te arrepientes de esta decisión, dímelo directamente. No me dejes descubrir de la peor forma posible nuevamente como pasó antes. No soportaría otra traición. Diego caminó hasta ella con pasos decididos. Extendió la mano derecha con solemnidad. Prometo solemnemente, honestidad siempre, pase lo que pase. Isabela apretó su mano. Era callosa por el trabajo, fuerte,
pero sorprendentemente gentil en el toque y con una delicadeza inesperada. Y en aquel apretón de mano simple pero significativo, sellaron un acuerdo que ambos secretamente esperaban que pudiera florecer en algo bien más profundo con el tiempo. El matrimonio se realizó exactamente una semana después, en una mañana silenciosa de jueves, en la misma pequeña iglesia de San Lorenzo, donde se habían conocido. No hubo invitados además de los necesarios, apenas el padre Matías como oficiante y la señora Teresa, la sacristana anciana, como testigo legal. Isabela vestía un simple traje de lino crema que la señora Teresa había generosamente prestado de su propio guardarropa. Nada de velo elaborado, nada de flores caras, nada que recordara remotamente la pompa del matrimonio desastroso anterior. Diego usaba su mejor camisa de lino blanco, limpia y cuidadosamente planchada, y pantalones oscuros remendados pero dignos. Cuando el padre Matías preguntó con su voz cansada pero gentil, «Diego Herrera, ¿acepta usted a esta mujer como su legítima esposa?», él respondió con voz sorprendentemente clara y firme, «Acepto con todo mi corazón». Y cuando preguntó a Isabela, «Isabela Montfort, ¿acepta usted a este hombre como su legítimo esposo?», ella dudó apenas un segundo mientras su corazón latía descontroladamente. Entonces respondió con voz más firme de lo que esperaba, «Acepto». No hubo beso romántico, apenas un saludo respetuoso de cabezas mutuo, un acuerdo honesto sellado delante de Dios. Cuando salieron de la iglesia hacia la luz fuerte del mediodía, Diego dijo con una pequeña sonrisa, «Bienvenida a tu nueva vida, señora Herrera. Espero que sea mejor que la anterior». Diego la condujo calmadamente a través de las calles de Madrid hasta un barrio modesto pero digno en las afueras del centro histórico, no muy lejos del elegante barrio de Salamanca, pero definitivamente separado de él por clase y dinero. La casa quedaba en una calle estrecha pero sorprendentemente limpia y bien cuidada, bordeada por pequeños jardines modestos y algunos árboles. Era una construcción simple de 2 pisos, con paredes encaladas de blanco, que reflejaban el sol y una puerta de madera pintada de azul desteñido que necesitaba pintura nueva. «No es mucho comparado con lo que conociste», dijo Diego al abrir la puerta con una llave antigua. «Pero es nuestro, es honesto». Isabela entró lentamente y miró alrededor con atención. La sala era pequeña pero sorprendentemente acogedora, con muebles básicos pero bien cuidados y escogidos con gusto. Una mesa de madera simple, algunas sillas desemparejadas pero sólidas, un sofá viejo pero limpio cubierto con una manta de lana. Las paredes blancas estaban prácticamente desnudas, sin cuadros caros ni decoración ostentosa, pero todo olía agradablemente a limpieza, trementina y simplicidad honesta. «Tu cuarto queda en el piso de arriba, primera puerta a la derecha», explicó Diego señalando la escalera estrecha. «El mío queda a la izquierda. La cocina es por aquí en el fondo. No tengo criados, nunca tuve, así que tendremos que dividir todas las tareas domésticas de forma justa». Isabela subió lentamente la escalera crujiente para ver su cuarto nuevo. Era genuinamente pequeño, con una cama de hierro pintada de blanco, un armario antiguo de madera oscura, una mesita de noche con una vela y una pequeña ventana que daba a un jardín descuidado en el fondo donde crecían plantas salvajes. Pero era de ella, un espacio completamente propio, algo que nunca había tenido realmente, incluso en la gran mansión Montfort, donde siempre compartiera todo con la hermana. Bajó lentamente y encontró a Diego en la cocina simple preparando té en una tetera de cerámica agrietada. «Gracias», dijo ella con sinceridad profunda, «por todo esto. Sé que no tiene sentido lógico para ti, pero significa absolutamente todo para mí». Diego sirvió cuidadosamente 2 tazas desiguales y le entregó una. «Tiene mucho más sentido para mí de lo que imaginas, Isabela». Había algo enigmático en su tono, una sombra de significado más profundo escondido, pero Isabela no preguntó. Todavía no. Habría tiempo para preguntas. Los primeros días de matrimonio fueron extrañamente formales y cuidadosos. Se saludaban educadamente todas las mañanas. Diego salía muy temprano para trabajar en las mansiones próximas, restaurando piezas para familias ricas, y regresaba apenas al atardecer con olor a barniz y trementina. Isabela cuidaba de la casa pequeña, aprendiendo gradualmente y dolorosamente las tareas domésticas que nunca había necesitado hacer antes en su vida privilegiada. Quemó el arroz 2 veces seguidas, lavó una camisa de Diego con demasiado jabón y quedó dura como cartón, pero él nunca se quejó ni una vez. Apenas mostraba gentilmente cómo hacer mejor en el próximo intento.
Por la noche, cenaban juntos en un silencio que gradualmente fue tornándose confortable en vez de incómodo. Después, Diego leía sentado en el sofá viejo mientras Isabela cosía remiendos o simplemente miraba por la ventana pensativa. No había intimidad física alguna, pero comenzaba a haber algo más valioso: confort genuino en la presencia del otro. Una noche, cerca de 2 semanas después del matrimonio simple, Isabela estaba en el jardín descuidado del fondo intentando arrancar hierbas silvestres cuando Diego llegó del trabajo. Traía cuidadosamente en las manos una pequeña maceta de barro con una planta florida delicada. «Traje esto para ti», dijo extendiendo la maceta con una sonrisa tímida. «Es una gardenia. Sobró de un trabajo de restauración en un jardín particular que estoy haciendo. La dueña de la casa iba a botarla. Pensé que te gustaría tenerla». Isabela tomó la maceta con cuidado, sorprendida por el gesto inesperado. Las flores blancas exhalaban un perfume dulce, delicado y envolvente. «Es realmente linda. Muchas gracias». «La gardenia simboliza pureza y fuerza secreta escondida», dijo Diego suavemente, mirando la flor y no a ella. «Me pareció absolutamente apropiado para ti». Aquella noche, Isabela colocó cuidadosamente la gardenia perfumada en la ventana de su cuarto donde pudiera recibir sol matinal. Y por primera vez desde aquel altar maldito meses atrás, se permitió pensar que tal vez, apenas tal vez, pudiera ser genuinamente feliz nuevamente algún día. CTA del medio. Pedido de inscripción e interacción. Antes de continuar revelando los secretos de Diego y descubrir si Isabela conseguirá encontrar la felicidad nuevamente, quiero hacerte una pregunta especial a ti que estás acompañando esta historia tan de cerca. Si estuvieras en el lugar de Isabela y hubieras pasado por aquella humillación terrible en el altar, ¿tendrías coraje de aceptar la propuesta de matrimonio de un desconocido como Diego? ¿O el miedo de ser traicionada nuevamente sería demasiado fuerte? Deja tu respuesta sincera en los comentarios porque me encanta saber cómo reaccionarían en esa situación delicada y qué harían diferente. Y si estás tan involucrado en esta historia como yo al crearla especialmente para ustedes, si cada palabra está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de nuestras historias de amor, superación, secretos del pasado y segundas oportunidades. Tu suscripción me motiva inmensamente a continuar trayendo estas narrativas emocionantes y profundas para todos ustedes todos los días. Ahora vamos a descubrir los misterios que Diego esconde y si el amor entre ellos conseguirá florecer incluso con tantos secretos. La rutina diaria se transformó gradualmente en compañía reconfortante. Isabela comenzó a cuidar de la casa con verdadero esmero y dedicación. Lavaba ropas, cocinaba comidas, tejía y mantenía en perfecto orden cada rinconcito de la residencia. El trabajo físico intenso la ayudaba a mantenerse firme emocionalmente, a no pensar excesivamente en lo que había perdido irremediablemente. Pero durante las noches solitarias, cuando la brisa suave atravesaba las cortinas leves, la nostalgia la envolvía completamente como un perfume antiguo y olvidado. Un domingo tranquilo, Diego llegó trayendo una pequeña sorpresa inesperada. Traía consigo un ramo modesto de hortensias azules delicadas, las flores más humildes, pero simultáneamente más bellas de todo jardín. «Sobraron en la propiedad de los Monterrey», dijo él con simplicidad desarmante. «Pensé que podrían alegrar nuestra mesa». Isabela las tomó con extrema delicadeza y cuidado. No lograba recordar la última vez que alguien le había traído flores sin interés oculto alguno detrás. Colocó el ramo en un jarrón de cristal simple y sonrió con timidez genuina. «Muchas gracias, Diego. Son realmente lindas». Él asintió levemente. Las flores deben estar siempre donde son genuinamente valoradas y apreciadas. Durante la cena de aquella noche conversaron mucho más de lo habitual. Diego le contó pequeñas historias interesantes de los trabajadores de las mansiones, de los objetos preciosos que restauraba con paciencia infinita, de cómo ciertas maderas antiguas reaccionaban de forma diferente a los barnices, dependiendo de la humedad del aire. Isabela escuchaba absolutamente fascinada, como si aquel hombre misterioso tuviera la capacidad inexplicable de descubrir belleza genuina en las cosas más simples y cotidianas de la vida. Sin embargo, su curiosidad natural solo crecía cada día más. Había en él una calma estudiada y proposital, una elegancia natural que simplemente no podía ser fingida fácilmente. En sus palabras se notaba educación refinada, en sus silencios elocuentes, experiencia vivida. No bebía alcohol,
No hablaba nunca sobre su pasado, y cada vez que ella mencionaba casualmente la alta sociedad aristocrática de Madrid, él cambiaba rápidamente de asunto con habilidad. Fue en una tarde lluviosa, casi 3 meses después del matrimonio, cuando todo cambió. Isabela estaba en la cocina preparando masa para el pan cuando oyó golpes insistentes en la puerta. No eran golpes comunes de vecinos, eran golpes firmes, casi urgentes. Se limpió las manos en el delantal y fue hasta la puerta, abriéndola con cautela. Del otro lado estaba un hombre anciano, vestido con una librea oscura de criado de casa noble. Sostenía nerviosamente un sobrelacrado con cera roja. «Buenas tardes, señora», dijo él con voz grave y respetuosa. «Busco al señor Diego Herrera. Es urgente». «Está trabajando», respondió Isabela. «Vuelve al atardecer. ¿Puedo dar el recado?» El hombre dudó, mirando el sobre. Es un asunto delicado, señora. Necesito entregar personalmente. Pero si la señora pudiera avisarle que Ramón, de Barcelona, estuvo aquí, él entenderá». «Es sobre el señor de Villalobos. El asunto no puede esperar mucho tiempo». Isabela frunció el ceño, confundida. «¿Villalobos? No conozco a nadie con ese nombre. ¿Está seguro de que es esta casa?» «Tengo, señora. El señor Diego me entenderá cuando le diga el nombre». Ramón hizo una reverencia breve. «Volveré mañana por la mañana. Por favor, dígale que es urgente». Y antes de que Isabela pudiera preguntar algo más, ya se había girado y partido rápidamente por la calle. Isabela cerró la puerta lentamente, completamente confundida. ¿Villalobos? ¿Barcelona? Diego nunca había mencionado conocer a nadie de Barcelona. Más bien, Diego nunca hablaba sobre su pasado de forma alguna. Siempre desviaba el asunto habilidosamente cuando ella preguntaba sobre su familia o de dónde venía. Ella siempre había respetado eso, pensando que tal vez fuera demasiado doloroso para hablar. Pero ahora, Barcelona, un nombre que sonaba noble. Villalobos, un criado de librea cara viniendo a entregar mensajes urgentes. Un sobre con sello de cera roja, el tipo que solo familias importantes usaban. Volvió a la cocina, pero su mente no paraba de girar inquieta. ¿Quién era Diego realmente? Ella percibía desde hacía semanas que había capas en él que no entendía. La forma como hablaba, tan educada. Los libros que leía en múltiples idiomas. Las manos delicadas a pesar del trabajo manual. La forma como ocasionalmente dejaba escapar referencias a lugares que un simple restaurador no debería conocer. Pero ella siempre había ignorado esas señales, enfocándose en el presente, en el hombre gentil que él era con ella todos los días. Ahora, sin embargo, la duda había sido plantada, y crecía. Cuando Diego llegó al atardecer, Isabela estaba sentada a la mesa, las manos entrelazadas, esperando. «Un hombre estuvo aquí hoy», dijo ella sin preámbulos. «Un criado, de Barcelona, buscándote. Dijo que el nombre era Ramón, que era sobre alguien llamado Villalobos. Dijo que volvería mañana». Diego, que estaba quitándose el abrigo, se congeló completamente. Su rostro palideció visiblemente y sus manos se detuvieron en el aire. Por un largo momento, no se movió ni respiró. Entonces, lentamente, bajó las manos. «¿Ramón estuvo aquí?» Su voz salió extraña, tensa. «Sí». «¿Quién es él, Diego? ¿Quién es Villalobos?» Isabela lo miró directamente. «¿Y por qué estás tan pálido?» Diego se sentó pesadamente en la silla, pasándose las manos por el rostro. Se quedó en silencio por tanto tiempo que Isabela pensó que no iba a responder. Es alguien de mi pasado, en Barcelona. Alguien que pensé nunca más tener que lidiar». «¿Qué tipo de alguien? ¿Familia?» Isabela sintió su corazón acelerarse. «Diego, nunca hablas sobre tu familia. Nunca hablas de dónde viniste. Y ahora aparece un criado de una casa importante buscándote con urgencia. Yo tengo derecho a saber quién es mi marido». Diego la miró e Isabela vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No miedo de ella, sino miedo de perderla. «Tienes razón», dijo él finalmente con voz baja. «Tienes todo el derecho. Pero Isabela, mi pasado es complicado, doloroso, y no escondí por querer engañarte. Escondí porque quería dejar todo aquello atrás. Pero no puedes dejar atrás si criados te están persiguiendo con mensajes urgentes», retrucó ella. «¿Qué quiere Villalobos de ti?» «No lo sé», dijo Diego honestamente. «Hace años que no tengo contacto, pero si Ramón vino hasta aquí...». Cerró los ojos. Algo grave debe haber pasado. Isabela sintió frustración crecer.
Él todavía no estaba diciendo la verdad completa. Todavía estaba escondiendo algo. Diego, ¿quién eres? ¿De verdad? La pregunta salió cargada de emoción. Porque a veces te miro y veo a un hombre que no encaja en la vida que dice tener. Hablas como educado, lees en francés, conoces arte como un estudioso. Y ahora descubro que tienes conexiones en Barcelona con gente suficientemente importante para tener criados de librea. Entonces, ¿quién eres? Diego la miró por un largo momento. Entonces dijo lentamente, soy Diego Herrera, restaurador, tu marido. Esa es la verdad que importa. El resto, dudo. El resto es una vida que elegí dejar atrás. Una vida que me causó apenas dolor. Pero esa vida claramente no te dejó atrás, dijo Isabela, levantándose. Y si Ramón vuelve mañana, voy a descubrir de cualquier forma. Así que prefiero oír de ti. Diego se quedó en silencio. Isabela esperó, pero él no habló. Apenas miró sus propias manos, claramente luchando internamente. Finalmente, Isabela sacudió la cabeza, decepcionada y dolida. Está bien, guarda tus secretos entonces. Pero sabe que cada día que escondes quién eres, más difícil se hace para que yo confíe en ti. Ella subió al cuarto, dejando a Diego solo en la cocina con sus demonios del pasado. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. En la mañana siguiente, Ramón volvió conforme prometido. Esta vez, Diego estaba en casa. Isabela observó desde la ventana de la cocina, mientras los dos hombres conversaban en el pequeño jardín. Ramón le entregó el sobre lacrado. Diego lo abrió con manos temblorosas y leyó. Su expresión cambió completamente, pasando de tensión a choque absoluto. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía el papel. Ramón habló algo más, gesticulando con urgencia. Diego asintió lentamente, como si estuviera en trance. Cuando Ramón finalmente partió, Diego se quedó parado en el jardín por largos minutos, mirando el papel en sus manos. Isabela no aguantó más. Salió por la puerta de la cocina. Diego, ¿qué está pasando? ¿Qué decía aquella carta? Diego levantó los ojos hacia ella. Estaban llenos de un dolor profundo y antiguo. Mi padre está muriendo. En Barcelona. Está pidiendo verme. Isabela sintió su corazón apretarse, pero también sintió rabia. ¿Tu padre? ¿Tienes un padre en Barcelona y nunca lo mencionaste? Es complicado, Isabela. Entonces descomplicar. Su voz salió más alta de lo que pretendía. Deja de decirme que es complicado y cuéntame la verdad. ¿Quién es tu padre? ¿Por qué huiste de él? ¿Qué me está haciendo escondido? Diego la miró por un largo momento. Entonces, finalmente, comenzó a hablar. Mi padre era don Fernando de Mendoza y Villalobos, el conde de Villalobos, uno de los hombres más poderosos de Cataluña. Isabela sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Conde? ¿Tu padre es un conde? Era, corrigió Diego con amargura. Que nunca me reconoció públicamente. Mi madre era su amante. Soy el hijo bastardo. El secreto sucio que mantenía escondido lejos de la esposa legítima y de la sociedad que lo adulaba. Isabela tambaleó ligeramente. Diego dio un paso en dirección a ella, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. Eres hijo de un conde, dijo ella lentamente, procesando. Creciste en Barcelona, fuiste educado, tuviste acceso a todo, y me dejaste creer que éramos iguales, que ambos estábamos recomenzando desde cero, que ambos no teníamos nada. Pero es verdad, yo rechacé todo aquello. Tuviste la opción de rechazar, gritó ella. Yo no tuve opción ninguna. Yo estaba verdaderamente desesperada, verdaderamente sin nada. ¿Y tú? ¿Tú estabas jugando a ser pobre? No era un juego, Isabela. Rechacé aquel mundo porque me destruyó, porque mi padre me trató como vergüenza durante toda mi vida. Pero lo escondiste de mí. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella. Durante meses, me dejaste creer en algo falso, exactamente como Eduardo hizo. Él también mintió, él también me engañó. Yo no soy Eduardo. La voz de Diego subió por primera vez. Nunca te humillé, nunca te abandoné. Estuve aquí todos los días respetándote, mientras mentías, mientras escondías quién realmente eres. Isabela estaba sollozando ahora. Estaba comenzando a sentir cosas por ti, cosas reales. Y ahora descubro que todo fue basado en mentiras. No fueron mentiras. Soy exactamente esa persona que conociste. Mis sentimientos son completamente reales. Pero no eres apenas un restaurador humilde, ¿verdad? Eres hijo de un conde. Tienes un nombre noble. Tienes una vida entera escondida.
Isabela retrocedió cuando él intentó aproximarse. Me hiciste sentir segura. Me hiciste sentir que tal vez pudiera confiar nuevamente. Y estabas mintiendo este tiempo todo. Estaba protegiéndote. ¿De qué? ¿De la verdad? No necesito protección, Diego. Necesito honestidad. Diego se quedó en silencio, su mandíbula apretada. Entonces dijo con voz quebrada: tienes razón. Debería haber contado desde el inicio. Quise contar 1000 veces, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me vieras diferente. Miedo de que pensaras que te estaba salvando por caridad noble. ¿Y no estabas?, preguntó ella amargamente. No, él gritó desesperado. No eras un proyecto. Eres la persona que me hizo querer ser honesto nuevamente, que me hizo creer que podría tener algo real. Me enamoré de ti, Isabela, completamente. Y sí, fui cobarde por no contar, pero mis sentimientos siempre fueron verdaderos. Las palabras de él la golpearon como un puñetazo. Ella tambaleó. No puedes decir eso ahora, no después de todo, pero es la verdad. Ya no sé qué es verdad viniendo de ti. Isabela se giró hacia la casa. Necesito tiempo, necesito pensar. Isabela, por favor. No. Ella se giró con ojos en llamas. Tuviste meses para contarme la verdad. Ahora yo tengo el derecho de procesar esto sola. Ella entró y subió a su cuarto, cerrando la puerta con llave. Cayó en la cama y sollozó. El dolor era diferente del dolor de Eduardo. Aquello había sido humillación. Esto era traición íntima, porque ella había comenzado a amar a Diego, y ahora descubría que todo había sido construido sobre omisiones. Allá abajo, Diego se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. Había arruinado todo. La carta de Ramón aún estaba en su mano. Su padre estaba muriendo. Quería verlo una última vez. Quería finalmente reconocerlo como hijo. Pero a Diego no le importaba eso ahora. Solo le importaba Isabela, con la mirada de traición en sus ojos, con el dolor que él había causado. La noche cayó. Ninguno de los dos durmió. Isabela se quedó mirando al techo. Diego se quedó sentado en la sala, esperando. Cuando el amanecer llegó, Isabela bajó lentamente. Diego se levantó inmediatamente. Ella levantó la mano, deteniéndolo antes de que hablara. «Quiero oír todo», dijo ella con voz firme pero cargada de dolor. «Toda la verdad. Desde el inicio. Sin omisiones esta vez. Si quieres alguna oportunidad de lo que sea que tengamos, necesito saber absolutamente todo». Diego asintió. «Vamos a sentarnos. Va a demorar». Se sentaron a la mesa, y Diego comenzó a hablar. Contó todo. Cómo su madre Elena era costurera y conoció al conde en un baile. Cómo se enamoraron. Cómo él, Diego, nació y fue escondido. Cómo creció visitado apenas ocasionalmente por el padre. Me educó, contó Diego. Pagó tutores. Me enseñó a amar el arte. Pero siempre dejó claro que nunca podría usar su nombre. Yo era el secreto, el hijo bastardo que mancharía la reputación. Isabela oyó en silencio. Cuando mi madre murió, yo tenía 23 años. Él ni vino al funeral. Mandó dinero, como si dinero sustituyera presencia. La voz de Diego se quebró. Fue cuando decidí rechazar todo. Aprendí restauración con un viejo artesano. Cambié mi apellido. Me volví apenas Diego Herrera. Pero mantuviste los contactos. La educación, observó Isabela. Sí, admitió él. Y es hipocresía, pero era lo que sabía hacer. Nunca usé su nombre. Cada trabajo que conseguí fue por el mérito. ¿Y cuando me conociste? Cuando te vi en aquellos escalones, vi a alguien donde yo estuve. Rechazada, juzgada. Quise ayudar no por pena, sino porque reconocí un alma herida. Y decidiste no contar por qué. Porque en las primeras semanas no importaba. Pero después, cuando propuse matrimonio, debería haber contado. Pero tenía miedo de que pensaras que era caridad. Quería que me vieras como igual. Pero no éramos iguales, dijo Isabela. Tú siempre tuviste opciones. Lo sé. Y no tengo excusas. Diego extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla. Pero Isabela, todo lo que construimos fue real. Me enamoré de ti, no de la mujer destruida, sino de la mujer fuerte que eres. Isabela miró aquella mano. Me lastimaste, Diego. Me hiciste creer en algo que no era completamente verdadero. Lo sé, y lo siento más de lo que puedo expresar. Pero, ella respiró hondo. Pero también sé que no eres Eduardo. Te quedaste, cuidaste. Me hiciste sentir valorada. Finalmente colocó su mano sobre la de él. Estoy con rabia, estoy dolida,
Pero también estoy confundida porque mis sentimientos no desaparecieron, y eso me asusta. Diego sostuvo su mano con las dos suyas. No estoy pidiendo perdón inmediato, pero estoy pidiendo una oportunidad de reconquistar tu confianza. Y en cuanto a tu padre, a las responsabilidades, puedo rechazar todo, continuar siendo apenas Diego, el restaurador. Isabela sacudió la cabeza. No, no voy a pedirte que rechaces tu herencia por mí. Sería errado. Entonces, ¿qué quieres? Quiero honestidad, completa, siempre. Y quiero tiempo para procesar esto, tiempo para reconstruir la confianza, cuanto tiempo necesites, prometió él. Pero Diego, ella lo miró seriamente. Si hay más secretos, se acabó, definitivamente. No habrá, prometo. Se quedaron así, manos entrelazadas. No era perdón completo, pero era un comienzo, era una oportunidad. En las semanas siguientes, Diego fue a Barcelona a resolver los asuntos del padre. Isabela se quedó, usando el tiempo para pensar. Diego escribió todos los días, cartas largas, honestas, vulnerables. Y lentamente, Isabela comenzó a creer nuevamente. Cuando Diego regresó, no vino en carruaje elegante. Vino a pie, con una maleta simple. Acepté el título por respeto al arrepentimiento de mi padre antes de morir. La fortuna doné la mayor parte a orfanatos y hospitales. Guardé apenas lo suficiente para vivir bien, pero no extravagantemente. Y compré un taller mayor en el centro donde puedo trabajar restaurando arte. Porque soy Diego Herrera, restaurador, que también pasa a ser conde, pero el título no me define. Tú me ayudas a definirme. Isabela lo miró. Aquel hombre complicado, fallido, pero genuino. Entra, dijo ella, abriendo la puerta. Entra y cuéntame sobre Barcelona. Cuenta todo, cada detalle. Diego entró y la jaló para un abrazo. Siempre, susurró, prometo siempre. Y allí, en aquella casa pequeña, comenzaron nuevamente, no como cuento de hadas, pero como vida real, con verdad, esfuerzo, elección consciente de construir algo verdadero. Isabela nunca olvidaría el dolor de las traiciones, pero aprendió que cargar dolor no significaba que no podía cargar amor también, que ser herida no significaba estar rota para siempre, que recomendar era sobre elegir escribir un futuro diferente. Y Diego aprendió que amor exigía coraje, coraje de ser completamente conocido, coraje de ser vulnerable, coraje de confiar que ser amado por quien realmente era valía el riesgo. Meses después, en una tarde de otoño, estaban juntos en el jardín que ahora florecía. Diego restauraba un oratorio antiguo. Isabela leía a su lado. «¿Sabes?», dijo ella de repente, «creo que finalmente entendí algo». «¿Qué?», preguntó él. «Que me salvaste, sí, pero no dándome refugio. Me salvaste mostrándome que era suficientemente fuerte para salvarme, que merecía honestidad y respeto, que podía recomenzar». Sonrió. «Y creo que te salvé también. Te mostré que podías ser amado por quien eres, no por lo que tienes». Diego dejó las herramientas y la jaló cerca. «Y nos salvamos mutuamente entonces». «Sí», concordó ella, recostando la cabeza en su hombro. «Nos salvamos». Y en aquel momento simple, eran completos, no porque eran perfectos, sino porque eran verdaderos. Y así llegamos al final de esta historia profunda de humillación, secretos, dolor y un amor que creció entre las grietas de la verdad. Isabela y Diego nos enseñaron que el amor verdadero no nace de la perfección ni de la ausencia de errores, sino del coraje de ser completamente honesto incluso cuando es difícil, y de la disposición de reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo incluso después de rota. Nos mostraron que todos cargamos pasados complicados, pero que nuestro pasado no necesita definir nuestro futuro si elegimos conscientemente ser diferentes y mejores. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma especial, si te emocionaste con el viaje de Isabela desde la humillación pública hasta encontrar amor propio y verdadero, o si entendiste la lucha de Diego para ser amado por quien realmente es, y no por su título o fortuna, me encantaría inmensamente que te suscribieras al canal y te volvieras parte de esta comunidad increíble de personas que creen en segundas oportunidades y amores verdaderos construidos con honestidad. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias profundas y emocionantes que preparé especialmente para ustedes, porque cada historia que cuento es pensada cuidadosamente para tocar tu corazón y hacerte reflexionar sobre tu propia vida y tus propias elecciones.
Y ahora quiero saber mucho de ti que estás ahí acompañándome fielmente. ¿Ya tuviste que reconstruir confianza en alguien después de una gran decepción? ¿Ya guardaste un secreto importante de alguien que amabas por miedo de ser rechazado si revelaras la verdad? ¿Cómo fue esa experiencia difícil? ¿Qué harías en el lugar de Isabela? ¿Conseguirías perdonar y recomenzar? ¿O la traición sería demasiado grande? Comparte tu historia personal en los comentarios porque cada experiencia que ustedes dividen aquí enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos como seres humanos más compasivos, comprensivos y empáticos. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita oír que es posible recomenzar después de ser destruido públicamente, alguien que necesita esperanza de que el amor verdadero existe incluso después de traiciones y mentiras, comparte este video con esa persona especial. A veces una historia es exactamente lo que alguien necesita para encontrar fuerzas para seguir adelante y creer que días mejores vendrán, que la felicidad es posible incluso después del dolor más profundo. Nos vemos en la próxima historia, que prometo será igualmente emocionante, profunda y llena de lecciones valiosas sobre la vida, el amor y el coraje de recomenzar. Hasta entonces, recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para recomenzar desde cero. Mereces ser amado exactamente por quien eres sin máscaras ni mentiras, y el amor verdadero siempre exige coraje para ser completamente honesto incluso cuando la verdad duele. Gracias del fondo del corazón por estar aquí conmigo en este viaje emocionante. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia.